Y precisamente hoy hablaremos acerca de verdades bíblicas sobre la fe. Lo que hoy vamos a mencionar acerca de la fe no es todo, por supuesto que la Biblia abunda más sobre este tema, más de lo que hoy trataremos. Pero vamos a estudiar hoy por lo menos 4 cosas importantes acerca de la fe. Y vamos ya a esto. Vamos entonces a la Biblia. Y lo primero que debemos conocer es que la fe debe estar puesta en Cristo para que nuestra culpa por el pecado sea quitada. Entendamos entonces que el problema del ser humano es el pecado, esa naturaleza pecaminosa. Y eso nos hace culpables a todos. Delante de Dios, el ser humano es culpable y merece el infierno, merece el desprecio de Dios, y por lo mismo el ser humano por el pecado está separado de Dios. Sin embargo, Dios nos proveyó a Jesucristo y debemos aceptarlo como Salvador. Debemos recibirlo como la respuesta, como la solución para nuestra vida. Y así es como somos liberados del infierno, de la maldición, de la condenación. Y podemos tener comunión con Dios, podemos disfrutar de la gloria celestial, y por lo mismo tenemos la esperanza de ver cara a Dios, y hoy podemos gozar de su comunión. Mire, Romanos capítulo 5, verso 1. Vea lo que dice la Biblia. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está lo que acabamos de decir. Hay reconciliación con Dios, hay paz con Dios, porque nuestra culpa es quitada por medio de la fe en Jesucristo. Y la fe no es ignorancia, sino que la fe es conocimiento, es entendimiento. ¿Y qué es lo que se conoce? ¿Qué es lo que se entiende? Se conoce y se entiende el sacrificio de Cristo, la obra de Cristo, la muerte de Cristo, el derramamiento de la sangre de Cristo. Y lo que tenemos que comprender es que Cristo murió por nuestra culpa. Cristo murió para rescatarnos de la condenación, de la maldición. Porque si creemos en Jesucristo por la fe, entonces nuestros pecados son perdonados y nuestra culpa es quitada. Y si hay perdón, y si hay justificación, que de hecho esto significa el que nuestra culpa sea quitada. Justificar significa un decreto, una declaración judicial de Dios en nuestro favor. Ya no somos culpables, no somos culpables, porque Cristo cargó con nuestra culpa y por eso murió en la cruz, cargando con nuestra culpa. Por lo tanto, si creemos en Él, nuestro pecado es perdonado, nuestra culpa es quitada, Dios nos recibe, somos reconciliados con Él. Hay paz con Dios y podemos gozar de la salvación así. Y podemos gozar de todas las bendiciones todos los días. Así que lo primero es que la fe debe estar puesta en Cristo para que nuestra culpa por el pecado sea quitada. La fe nos permite creer en Cristo y ser liberados de nuestra culpa por el pecado. En Romanos capítulo 1, verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dios revela su justicia por medio del Evangelio. ¿Por qué?
porque el Evangelio es la obra de Cristo. Y lo que Cristo hizo por nosotros fue morir en la cruz, satisfacer la justicia de Dios. La ley de Dios demanda muerte para el pecador, castigo para el pecador. Y entonces Cristo murió en nuestro lugar. Cristo fue castigado por nosotros. ¿Se da cuenta? De esa manera, la exigencia de la ley es cumplida en Cristo. Dios queda satisfecho. ¿Por qué? Porque Dios es justo y entonces Él demanda castigo para el pecador, muerte para el pecador. Y Cristo fue castigado y Cristo murió por nosotros, porque Cristo tomó nuestro lugar, cargó con nuestros pecados. Si entendemos esto, entonces va a fluir la fe en nuestras vidas. Si comprendemos esto, entonces podemos tener la seguridad de la salvación, porque Cristo Jesús vino para esto. Y la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Porque la vida es la comunión con Dios. El hombre por el pecado quedó separado de Dios, muerto espiritualmente. Así como el pez fuera del agua está muerto y la planta fuera del agua de la tierra está muerta, así como la planta fuera de la tierra está muerta, el hombre separado de Dios está muerto. Pero en Cristo Jesús hay una nueva relación. El que se une con Cristo por medio de la fe, también es unido con el Padre Celestial por medio de Jesucristo. En Gálatas capítulo 3, verso 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y de nuevo se habla acerca de la fe para vida. Pero nótese esto que dice la Biblia: ninguno se justifica delante de Dios por sus obras. Nadie es capaz de tener una obediencia perfecta como para que Dios lo reciba por esa obediencia. Nadie tiene la capacidad de poder guardar la ley de Dios como para que por ello Dios le reciba y entonces sea unido o unida con Dios. No se puede. Nadie frente a la ley de Dios, nadie frente a la justicia de Dios, nadie frente a las demandas de Dios puede salir aprobado. No se puede. Por eso dice la Biblia que nadie se justifica para con Dios por medio de la ley, sino solo por medio de la fe en Jesucristo. Y así es como se tiene la vida eterna. ¿Por qué? Porque la Biblia está diciendo con esto que solo cuando tenemos fe en Jesucristo podemos ser unidos con Dios. Solo así somos unidos con Dios. Y esto lo debemos considerar entonces para que nuestro enfoque con la fe sea en Jesucristo. Hebreos capítulo 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe en Jesucristo nos quita la culpa. Por eso, cuando Hebreos dice que es imposible agradar a Dios sin fe, está diciendo que sin Cristo, sin la confianza en Cristo, sin creer en Cristo, no se puede agradar a Dios. Si la Biblia dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, significa, sin Cristo es imposible agradar a Dios. Porque la fe genuina, producto de la palabra, producto del Evangelio, se centra en Jesucristo. Y cuando creemos en Jesucristo, nos acercamos por medio de Él a Dios y Dios se agrada. ¿Por qué? Porque Cristo complació a Dios por nosotros. Dios quedó complacido por medio de Cristo, en favor nuestro. Por lo tanto, cuando invocamos el nombre de Cristo,
cuando nos amparamos en el sacrificio de Cristo por medio de la fe y nos acercamos a Dios, Dios nos recibe gratamente. Dios se glorifica a través de nosotros. Para Dios somos alabanza de su santo nombre. Pero esto es cuando nuestra fe está puesta en Jesucristo. No importa lo que hagamos, no importa el medio que usemos para acercarnos a Dios y para querer agradar a Dios, si no es por medio de Jesucristo, entonces no hay manera de agradar a Dios. Número 2. La fe es un regalo de Dios que nos llega por medio de la palabra del Evangelio con la obra del Espíritu Santo. Hemos dicho que la fe está puesta en Jesucristo para que nuestra culpa sea quitada. Bueno, esta fe es un regalo de Dios. Y este regalo de Dios nos llega al corazón, nos llega a la vida por medio de la palabra del Evangelio con la obra del Espíritu Santo. Incluso la misma palabra ya escrita y oída es obra del Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo el que inspiró a los que hablaron y a los que escribieron. Y es el Espíritu Santo el que ilumina al que predica. Y es el Espíritu Santo el que ilumina al que oye el Evangelio. Es el Espíritu Santo el que produce fe en nosotros con el Evangelio, porque el Espíritu Santo nos muestra a Cristo y nos convence de que Él es la respuesta para nuestro estado de pecaminosidad, que Cristo es la solución para nuestro problema espiritual. Romanos capítulo 10, verso 17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que debemos oír para que haya fe en nosotros? Es la palabra de Dios. ¿Y cuál es el tema de la palabra de Dios? El tema de la palabra de Dios es la obra de Jesucristo. Es el Evangelio, lo que Cristo hizo para salvarnos. Por lo tanto, con ese mensaje somos convencidos para creer en Jesucristo. Y eso es fe. Y esta fe entonces viene por la palabra que se escucha, porque esa palabra que se escucha es usada por el Espíritu Santo para que podamos creer. En Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y aquí la salvación aparece como un regalo de Dios, como un don de Dios, pero también la fe aparece como un don de Dios, como un don gratuito, como un regalo de Dios. ¿Y por qué entonces la fe es un don de Dios? Porque es producto de la palabra, es producto del Evangelio, es producto de la obra del Espíritu Santo con el Evangelio. Y así entonces nuestra vida es beneficiada para aferrarse al sacrificio de Cristo, y así lo confesamos como nuestro Salvador, como la respuesta para nuestra vida, como la solución para nuestra vida. En tercer lugar, la fe es para salvación. La fe es para salvación. Tanto los del Nuevo Testamento como los del Antiguo Testamento, todos los seres humanos somos salvos por medio de la fe. Si no hay fe, no hay salvación. Como hemos dicho, la fe está en Jesucristo y la fe viene cuando oímos el mensaje del Evangelio. Entonces, ¿cuál es el propósito de creer en Cristo? ¿Cuál es el propósito de ese regalo de la fe por medio del Evangelio y por medio de la obra del Espíritu Santo? Es nuestra salvación. Por eso, en Hebreos capítulo 11, verso 1,
se habla acerca de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esta es la fe de los del Antiguo Testamento, que esperaron el cumplimiento de la promesa. Dios prometió el nacimiento de Jesús el Cristo, el Mesías, el ungido, el Salvador. Y se aferraron a esa promesa, esperaron el cumplimiento, creyeron que esa promesa se cumpliría. Por lo tanto, esto significa que creyeron en Cristo y fueron salvados precisamente por el sacrificio de Jesucristo. Estuvieron convencidos, aunque no veían a Jesús, aunque no veían al Cristo. Ellos lo confesaron como su Salvador. Ellos entendieron que solamente por medio de Él se obtiene la salvación y por eso fueron salvados. Ahora bien, ¿por qué aparece esa porción en Hebreos 11:1? Porque el mensaje es: ellos son los testigos, ellos testifican acerca de Cristo y ellos son el ejemplo para nosotros de que así como ellos pusieron su fe en Jesucristo, hoy nosotros debemos poner nuestra fe en Jesucristo, porque solamente así podemos ser salvos. Ellos se salvaron creyendo en Cristo, quien aún no había nacido, aún no había cumplido la promesa, pero creyeron. Y ahora nosotros, habiéndose ya cumplido la promesa, debemos creer en Jesucristo, recibirlo en nuestra vida para que seamos salvos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cómo entonces se recibe la salvación? La salvación se recibe por la fe en la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Cristo. En la Biblia encontramos la palabra, la verdad y Cristo como lo mismo. Cuando la Biblia habla de la palabra, Cristo es la palabra eterna, la palabra hecha carne. Cristo es la verdad. Y entonces cuando la fe está puesta en Jesucristo, el resultado de ello es nuestra salvación. ¿Y de qué somos salvados? Somos salvados del pecado, de Satanás y de la muerte. Cuando creemos en Cristo, nuestros pecados son perdonados y nacemos de nuevo y ya no hay consecuencias como la muerte eterna. No, ya no. Y el dominio de Satanás tampoco está sobre nosotros. Por eso hoy debes poner tu fe en Jesucristo. Y esta fe salvadora es la fe en Jesucristo que se nos muestra a través de la palabra. ¿Te das cuenta cómo tenemos una relación en este estudio bíblico? La fe enfocada en Jesucristo es la fe que emana de la palabra. Y esta fe en Jesucristo que emana de la palabra es para salvación. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y aquí está, hermanos. Aquí está. Aunque internamente el ser humano esté atrapado por el pecado, por Satanás, por la misma muerte, cuando creemos en Jesucristo, somos liberados totalmente desde lo más profundo, allá donde no llega la ciencia, la medicina, la psicología, allá donde nada ni nadie puede llegar. Llega el Evangelio, llega Cristo
y nos salva, nos rescata, nos libera. Por eso nuestra fe debe estar puesta en Él para que seamos salvos. Número 4. La fe es probada. La fe es probada. ¿Y cuál es el propósito de la prueba de la fe? Que estemos afirmados en Cristo. Que cada día estemos más convencidos de Cristo. Que podamos perseverar hasta el final salvos en Cristo. Mire, 1 de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios quiere al probar nuestra fe? Que verdaderamente nuestra fe sea honrada, que nuestra fe sea reconocida como genuina. Así como el oro es purificado en el fuego y no se quema, sino que queda limpio, así entonces cuando pasamos por procesos difíciles, la fe va manifestando su solidez. Y uno puede darse cuenta si lo que poseemos es la fe salvadora en Jesucristo que emana de la palabra para que seamos salvos o no. Tal vez uno puede tener un tipo de fe, un tipo de confianza, un tipo de seguridad. Pero si no es la fe en Jesucristo, la fe que viene con la palabra del Evangelio para salvación, entonces ahí será revelado. Y entonces no hay una fe aprobada. Aquí no se trata de ser probados nosotros para ver si aguantamos o no aguantamos. No se trata de ser probados para ver si nos ganamos el cielo, para ver si nos ganamos la salvación. No se trata de ver nuestra fuerza y entonces recibir honras nosotros propiamente por nuestro esfuerzo. No, se trata aquí solo de algo que se descubra, que se muestre la fe genuina en Jesucristo, porque es la fe que salva. Y recordemos que esta fe es un regalo, es un don que viene con la palabra del Evangelio. Al final de cuentas, la alabanza y la honra para esta fe recae en Jesucristo, recae en Dios mismo, porque es solo por la obra de Jesucristo, es solo por el deseo de Dios que podemos ser salvos. Así que si hoy estás pasando por un proceso difícil, tienes la oportunidad, la ocasión de conocer tu fe. ¿Verdaderamente crees en Jesucristo? ¿Verdaderamente tu fe está enfocada en Jesucristo? ¿Verdaderamente tu fe es resultado de la palabra? ¿Reconoces que la fe que posees es un regalo de Dios? ¿Tienes hoy la seguridad de la salvación? ¿Sí o no? Si no tienes la seguridad de la salvación, puede que entonces tu fe no sea genuina. En Santiago, capítulo 1, versos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Por esto entonces es que al ser probados hay gozo. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que Dios está haciendo es algo positivo en nuestras vidas. La alegría, el gozo es porque cuando la prueba llega a nuestra vida, cuando la fe es probada, entonces aprendemos a perseverar, aprendemos a caminar, aprendemos a correr, aprendemos a ir hacia adelante. Y cuando
eso está ocurriendo, entonces vamos siendo perfeccionados. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios comienza a obrar en nuestras vidas en esos procesos difíciles. Y Dios cada día nos va llevando más y más a la imagen de Jesucristo, a su misma imagen. Dios nos va preparando y además de eso nos hace personas cabales en el sentido de que nos aferramos al Evangelio más y más y dependemos más de la palabra del Evangelio, dependemos más de Cristo y así seremos imparables a pesar de toda la dificultad. Por eso esa fe es capaz de decirle a ese monte, apártate, quítate, aunque la montaña sea grande. Y esto significa que no importa lo que se oponga frente a nosotros, vamos a perseverar a pesar de ello, porque nuestra fe está en Jesucristo, porque por la fe nos aferramos a Jesucristo. Así que, verdades bíblicas sobre la fe. Recordemos estas 4 verdades. Hay más, pero hoy solo quisimos compartir 4 verdades. La fe debe estar puesta en Cristo para que nuestra culpa por el pecado sea quitada. Y así, entonces, no somos más culpables, tenemos comunión con Dios. La fe es un regalo de Dios que nos llega por medio de la palabra del Evangelio con la obra del Espíritu Santo. Si hoy Dios tocó tu vida con la palabra, por la obra del Espíritu Santo, debes recibir a Jesucristo como tu Salvador. Pero también si ya eres un creyente y Dios está tocando tu vida con esta palabra para que te aferres más a Jesucristo, esto significa que debes valorar más y más el mensaje de la Biblia, porque a través de oír el mensaje de la Biblia, el mensaje del Evangelio, tu fe crece. Y número 3, la fe es para salvación. El fin de nuestra fe, el propósito de nuestra fe es que seamos salvos por medio de Jesucristo, creyendo con esa fe que viene como un regalo a través de la palabra. Y número 4, la fe es probada. Pero cuando pasamos por ese proceso difícil de la prueba, lo que Dios está haciendo es bendecirnos para que seamos perseverantes hasta la gloria celestial, a pesar de todas las dificultades. Pon tu fe ahora mismo en Jesucristo. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te recibo como mi Cristo por medio de la fe. Creo en ti. Creo que tú eres mi único y suficiente Salvador, quien murió en la cruz, pagando por mi castigo, sufriendo por mi culpa. Y por eso hoy creo que por medio de tu sacrificio tengo perdón de pecados, tengo salvación. Creo en ti, te confieso como mi único y suficiente Salvador. Padre Dios, gracias por darme a Cristo, por enviarlo a la cruz para sufrir en mi lugar, para morir en mi lugar por causa de mi pecado, por causa de mi culpa. Hoy me acerco a ti a través de Él, creyendo en Él, lo recibo como mi Salvador. Perdona mis pecados, quita mi culpa, sálvame por medio de Cristo y ayúdame para que permanezca ahí aferrado a Él, creyendo en Él, perseverando por medio de Él hasta la gloria celestial. Oro en el nombre de Jesucristo. Amén.